y me da mucho gusto saludar a nuestro compañero, el cartonista Waldo Matus, un periodista de opinión. A través de sus trazos decíamos que pues generalmente nos hacen reír, a veces incluso a propósito de temas muy complicados, de temas que generan a veces indignación. Hoy Waldo Matus en esta propuesta gráfica, en este cartón, pues aborda este triste e indignante hecho de la guerra allá contra Palestina por parte de Israel. ¿Cómo estás, Waldo Matus? Muy buenos días. Hola Sosimo, buenos días al auditorio. Oye, pues generalmente dices que suelo arrancar una sonrisa amarga, pero yo creo que en esta ocasión ni la sonrisa amarga vamos a alcanzar a generar porque pues este tema no da para eso, ¿no? O sea, para un caricaturista a veces es muy complicado abordar estos temas. Yo les confieso que el día de ayer estuve batallando para entender, no para entender, sino para ver de qué manera podía abordar el tema. Ustedes saben que nosotros hacemos uso del humor y a veces pues los temas no dan para eso, ¿no? Y esta es una de esas situaciones en las que pues yo la verdad es que estuve prácticamente todo el día de ayer bastante triste de ver pues lo que se va llevando a cabo después de acontecimientos lamentables. Me llené de indignación porque me doy cuenta, y es algo que hemos comentado aquí, que no sucede solo en nuestro país, sino que ya veo que sucede en todas partes del mundo, que los medios de comunicación suelen manipular la información o suelen condenar a aquellos que opinan distinto sobre determinados temas. Si incluso al presidente de la República, al presidente López Obrador, la embajada de Israel condenó que se declarara en favor de la paz, pues imagínense lo que pasa con un simple mortal cuando toma una opinión que puede ir en contra del statu quo, ¿no? Pues se vuelve pues un debate que a veces suele ser trivial y creo que son dinámicas discursivas muy lamentables porque como muestro en el cartón, el criticar lo que se hace con el pueblo palestino no significa que en automático eso te pone en favor de los terroristas. O sea, esa es una posición maniquea y absurda que lo único que busca claramente, y eso es de las cosas que estuve reflexionando ayer, es vacunar a aquellos que están tomando hoy represalias en contra supuestamente de un grupo terrorista, sí, que actuó terriblemente, pero al mismo tiempo vemos que el Estado de Israel responde con una agresión desproporcionada que afecta también a la población civil. Entonces, por un lado, se tiene que criticar lo que le sucede a los civiles israelíes, pero no se puede criticar lo que el Estado de Israel le hace a los palestinos, a los civiles palestinos. Y tan es así, o sea, tan es de esta forma como yo lo estoy viendo, que se buscan vacunar para poder realizar cualquier tipo de acción y decir cualquier tipo de cosas, que llegamos a ver al ministro de Defensa de Israel decir que están combatiendo contra animales humanos. Yo entiendo y podemos decir y matizar en el sentido de que se está refiriendo exclusivamente a los grupos terroristas, pero aún así es injustificable que se hagan este tipo de declaraciones, más aún en las circunstancias que sabemos que vive el pueblo palestino hoy en día en su propio territorio. Están hacinados. Eh, Palestina es uno de los países del mundo demográficamente con más población. Eh, entonces, si se lanza una bomba en cualquier punto de ese territorio, va a morir mucha gente inocente. Entonces, eh, insisto, lo que se busca es que uno no manifieste este tipo de cosas para que tengan pues derecho de corso para hacer cualquier cosa en aquellos territorios y que no haya crítica en ese sentido. A mí me llama mucho la atención cuando, pues es que es de esas cosas que se dicen mucho en nuestro país, ¿no? De que hay que criticar al poder. Y en esta situación, ¿quién es el que tiene el poder? O sea, Israel es uno de los países más poderosos hoy del mundo y tiene
en una situación lamentable a toda una población de 2,5 millones de habitantes. Tan es así que tomaron la decisión de quitar el suministro de luz, de agua y de alimentos a la población. Si eso no es para provocar indignación, si eso no es equiparable a hacerle daño a la población civil, pues yo no sé qué es. Y si eso no es criticable y eso no se debe de denunciar, pues estamos perdidos. Estamos viendo que en Francia se están reprimiendo las manifestaciones y las expresiones en favor de Palestina. O sea, además de todo, vemos cómo mediáticamente se está queriendo acallar a quienes opinan de esta forma, y yo, con toda honestidad, eso lo veo muy mal y me indigna mucho. Así es, Waldo. Si el bombardear a población civil, destruir edificios residenciales de manera indiscriminada no es terrorismo, entonces, ¿qué es terrorismo? Realmente habría que reflexionar sobre incluso la propia palabra terrorista. Habría que reflexionar incluso sobre lo que está haciendo Israel, no solamente en estos días, lo que viene haciendo desde hace 70 años, es decir, el ir derrumbando barrios palestinos, sacar a la gente con el ejército lleva trascabos, derrumban casas y cada vez ir hacinando a los palestinos en verdaderos apartheid. Si eso no es terrorismo, entonces, ¿qué es terrorismo? Y en efecto, habría que pensar que este grupo Hamas, que prácticamente ni siquiera es un ejército de un estado, de un país, ¿qué tipo realmente de daño le puede hacer al cuarto ejército más poderoso del mundo? Es impresionante, pues, este tipo de coberturas, entre comillas, que hacen los grandes medios de comunicación, en las que se pinta al Estado sionista de Israel como la víctima, cuando es realmente el victimario ahí. Tendríamos que saber incluso que están violando el derecho internacional. Hay varias resoluciones de la ONU, solamente nos detenemos en la 242, que dice: Israel tiene que regresar su ejército a las fronteras antes del conflicto. ¿Por qué sus tropas están más allá de estas fronteras? Pues porque cada vez están ocupando más y más y más territorio palestino. Estamos asistiendo hoy como humanidad al genocidio de todo un pueblo y aquí lo que me parece muy indignante es que todavía prácticamente en los grandes medios de comunicación se les dilga el término de terrorismo, de terroristas a los palestinos. Señalar, como bien comentas, Waldo Matus, que hay que solidarizarnos con las víctimas civiles de ambos pueblos, y sí, en efecto, esto no quiere decir que se apoye en cualquier tipo de acción que se realice para que se recupere territorio palestino, pero me parece que aquí el victimario es precisamente el Estado sionista de Israel. No me estoy refiriendo a la sociedad en su conjunto, sino al Estado, y también señalar, Waldo Matus, que este apoyo que está buscando Israel, incluso armamentista, etcétera, pues ni realmente lo necesitan. Lo que ellos quieren son cómplices en esta masacre, en este genocidio que están llevando allá en Palestina. También a mí me indigna mucho, también me entristece mucho lo que está pasando con este pueblo allá en Oriente Medio. Y Waldo Matus, pues digamos que las indignaciones pues no acaban, pero es que también ese es el trabajo del propio periodista, del propio periodismo. Y ahora en tu propuesta gráfica de video has ilustrado también un tema que acá en México nos ha parecido pues muy indignante por las responsabilidades que se tiene de estos infiernos ambientales que se fueron construyendo, sobre todo durante el periodo neoliberal, aunque algunos datan de mayor tiempo, pero así es como se encuentra hoy el país en materia ambiental en 30 regiones, así con una situación de emergencia. Todas son de emergencia, pero una que es realmente ya urgente, y está en otras 30 también en situaciones muy, muy complicadas. Si te parece bien, Waldo Matus, vemos tu propuesta gráfica en video. Claro que sí. En los principales corredores industriales de México hay enfermedad y muerte. Por primera vez, científicos de varias disciplinas aportan evidencias sólidas que demuestran que los tóxicos de las fábricas envenenan a las personas que trabajan o viven en los alrededores, así como a las especies animales y vegetales.
Estudios científicos revelan que en la sangre, orina, tejidos y otros fluidos de las personas hay niveles no permitidos de plomo, arsénico, cromo, plaguicidas, metales pesados, compuestos orgánicos sintéticos, entre otros contaminantes vinculados directamente a la actividad industrial. Esos elementos altamente tóxicos son causantes, sobre todo en niñas, niños y adolescentes, de enfermedad renal crónica, enfermedades cardiovasculares, leucemias agudas y otros cánceres, malformaciones, tumoraciones, retraso en el desarrollo mental, entre otros padecimientos. Los diferentes tipos de procesos industriales, las dinámicas agroindustriales, los procesos de contaminación de orden extractivo y los procesos de contaminación que generan las megaciudades son los causantes de los infiernos ambientales, nombre que popularizó el doctor Víctor Manuel Toledo. El problema de los infiernos industriales en México es muy grave. Son 30 regiones de emergencia sanitaria y ambiental con índices alarmantes de muerte, cánceres, tumoraciones, casos de insuficiencia renal y abortos espontáneos que requieren atención inmediata. Para el doctor Andrés Barreda Marín, integrante del grupo multidisciplinario del CONACYT, el neoliberalismo fomentó la idea de que solo la agenda verde protege al medio ambiente, con la promoción de las energías limpias, por ejemplo, y sin embargo, al mismo tiempo, el neoliberalismo desplazó a conveniencia la agenda gris, que se refiere a las indiscriminadas contaminaciones altamente tóxicas y peligrosas que provoca la actividad industrial y las megaciudades. Esta y más información podrás encontrarla en tu revista Contralínea. Pues Waldo, tu comentario también siempre muy esperado sobre esta ilustración, esta propuesta gráfica en video que haces a propósito de una de las investigaciones de Contralínea. Sí, pues ese es este trabajo de Nancy que ya vimos que estuvo hoy cuestionando al presidente sobre este tema. Pues además ella hizo un planteamiento bien interesante con el presidente, que es esto de que pues se suele hablar mucho de los niños, específicamente además de los niños con cáncer, cosa que otra vez es este tema de los discursos, de las narrativas y estos temas mediáticos. Se aborda o se utiliza un término para crear indignación, para crear un estado de ánimo social, pero no se va al fondo. O sea, tenemos empresas, tenemos incluso, en este caso estamos hablando de las industrias, ¿no? De cómo contaminan este tema de la agenda gris, de la cual no se habla, pero también tenemos la industria alimenticia y otros fenómenos que lo que hacen es fomentar enfermedades en la población. Y pareciera, yo siempre lo he visto así, como que fomentan o buscan que la gente se enferme, y te venden la enfermedad y después también te venden la cura, ¿no? Entonces es un negocio redondo y es un círculo que no termina, y ahí el único que se beneficia pues son las grandes empresas, que con toda honestidad lo que menos les interesa es el bienestar de la población, y eso es lo que verdaderamente indigna, ¿no? Esa trampa discursiva a la que suelen recurrir para lavarse las manos de las cosas que suceden. Aquí en Yucatán existe también una problemática grande, muy, muy importante, con el tema de las granjas porcícolas. Son granjas donde están hacinados cerdos y todos los desechos se van al manto freático y terminan contaminando hasta los cenotes. O sea, tenemos la principal preocupación, el principal problema siempre va a ser la salud de la población, pero tenemos además el daño al medio ambiente de forma indirecta y todo lo que eso conlleva, ¿no? E insisto, pues al final del día los que se lavan las manos son los verdaderos responsables, y todo termina siendo un negocio redondo, porque por un lado contaminan y luego te venden la solución a esos problemas de contaminación, o te enferman y después te venden la medicina, y pues es un cuento de nunca acabar. Y peor aún, o sea, son los que provocan las problemáticas, y después salen muy ofendidos a hablar de que las medicinas y que si los cánceres y demás, pero pues hay que ver todo el contexto, toda la realidad, y eso es lo que muchas veces no conviene. Así que yo, la verdad, me congratulo de que estos temas se puedan abordar en espacios como Contralínea.
Pues muchas gracias, Waldo. Comentar que sí, además no ven para nada el futuro, ya no digamos a largo plazo, sino inmediato, estos grupos empresariales, porque pues sí, hoy están ganando mucho dinero con la destrucción ambiental, con la perjudicar la salud de poblaciones, de amplias capas de la población, pero también por cuánto tiempo. En realidad el planeta está pasando ya factura y hay que recordar que México es uno de los 17 países megadiversos que hay en todo el planeta y no solamente podríamos decir que se trata de un privilegio, sobre todo es una responsabilidad. Importante también que hoy haya dicho el presidente de la República de que antes de que concluya su sexenio habrá una mejora regulatoria para que estas empresas no estén contaminando, pues como lo han estado haciendo prácticamente con total libertad. Estaremos atentos a ver de qué va esta legislación y si en efecto tiene esas posibilidades de limitar este tipo de destrucción ambiental realizado por, sobre todo, empresas transnacionales. Pues Waldo Matus, como siempre, es un gusto, es un placer platicar contigo, presentar junto contigo aquí tus materiales y será un placer también, pues, que nos encontremos la próxima semana. Igualmente, Sosimo, muchas gracias y hasta pronto. Saludos al auditorio.